Tomamos nuestras ubicaciones y empezamos con este tiempo de la Biblia. Que nos bendiga, ¿no? Ok, vamos a abrir nuestras Biblias. Mateo capítulo 7, versículos 21 en adelante. Mateo 7, del 21 al 23. Esta es la segunda parte y última del segmento. Yo me puse a pensar, la siguiente vez que veremos el pasaje será cuando demos una vuelta a toda la Biblia, así que será en tal vez 10 años, si estamos por aquí. Ok, Mateo capítulo 7, versículos 21 en adelante. Y quiero hacer un repaso rapidísimo de lo que ya tratamos antes, para tomar así como introducción ese elemento y entrar a nuestro tema de esta semana. Ya desde el versículo 13 nos hablaba el Señor: ancho es el camino, ancha es la puerta, angosto el camino, angosta es la puerta, y el uno lleva a la perdición y el otro lleva a la salvación, ¿no? Y vimos también entonces que hay ministros del camino ancho y también hay seguidores del camino ancho, ¿no? ¿Recuerdan? Hablamos la semana anterior acerca de los seguidores del camino ancho, y estos seguidores piensan que están en la verdad, pero están equivocados. Versículo 21, acompáñenme. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que así como a una persona no le hace ser vehículo si está en un garaje, puedo entrar a un garaje y no por eso soy un vehículo. Puedo estar en una iglesia, en un círculo cristiano, y no por eso soy necesariamente seguidor del Señor fiel. El Señor dice: no todo el que me dice Señor. Parte número 1, versículo 21. No es suficiente decir, no es suficiente creer. Creer en el sentido mental, filosófico, o yo creo en este principio pero no lo practico. No es suficiente decir, no es suficiente tener una sana teología, no es suficiente tener un buen contenido o altos principios. Se requiere más que eso. El versículo 21 nos dice: no todos los que dicen, y bueno, digo Señor porque creo que es Señor, pero ahí queda todo. No, versículo 22 habla del hacer. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Así que la primera parte tenía que ver con el decir. No es suficiente decir, no es suficiente hacer. Nos dice el versículo 22, porque podemos hacer maravillas y cosas en nombre de Dios, y al final Dios no está de acuerdo. Así que no es decir, no es sana teología solamente. Esa tiene que ir con una buena práctica. Y vimos en el versículo 23: entonces les declararé: nunca os conocí, nunca. El nunca quiere decir en ninguna etapa de nuestra vida, en ninguna etapa por lo menos de cómo lo concibe Dios, nunca. Pero ellos decían Señor, ellos hacían hasta milagros, y Él dice: nunca los conocí. Y aquí nos centramos la semana anterior en este término conocer. Dios no quiere solo que digamos, que tengamos buena teología, sana teología, buenos principios, que pensemos bonito. Dios no quiere solamente que tengamos buenas actitudes, buenas costumbres, una ética alta, sino más bien conocer a Dios. Y el cristianismo no se trata de decir algo, de creer algo, primeramente, solo en creer de forma mental, no solo de hacer cosas. ¿Se imaginan? El cristianismo sería facilísimo si se tratara de muchos no y muchos sí. Sería fácil entrar al cielo. Y Él dice: no los conozco, no me permitieron tener comunión con ustedes, no estuve con ustedes, no pasaron tiempo conmigo, no los conozco. Y dice: hacedores de maldad. Esos son. Pero Dios, en tu nombre hicimos esto. Son hacedores de maldad.
Pero Dios, te llamábamos Señor y hicimos ayunos, vigilias, hacedores de maldad. Y aquí juega un papel importante el hecho de decir algo, creer algo mentalmente, sin hacer las cosas. Y a veces algunos le agregan todavía una buena práctica, pero nada de comunión con Dios. Nada de comunión con Dios. La historia de un marinero que se preparó toda la vida, quiero empezar con esto, y se preparó toda la vida para ser un excelente marinero. Un día le dijeron en los Estados Unidos: tú vas a sacar el barco, la embarcación, esas embarcaciones famosas, vas a sacar el barco del muelle, lo vas a llevar hasta tal punto y lo vas a regresar. Será la prueba de tu vida. Se preparó tanto este hombre. Puso a todos en cubierta, listos, preparados, toda la tripulación estaba lista, en cubierta. Salió el barco de forma perfecta, no tuvo ningún error, fue hasta alta mar, lo regresó y lo volvió a meter, pasó la prueba. Él estaba contentísimo, hice todo bien, mis teorías, todo estuvo perfecto. Le llegó una nota del superior. Le dijo la nota algo así: hiciste todo perfectamente y en tiempo récord, eres muy bueno, pero te olvidaste de algo. La siguiente vez sube al capitán a bordo. Lo dejó al capitán. ¿Qué tan importante es emprender una embarcación, una empresa y dejar al capitán? De esto se trata. Decimos cosas, hacemos cosas, pero no está con nosotros el capitán a bordo. No pasamos tiempo con el capitán. Si pasáramos tiempo con nuestro Señor, el decir y el hacer solo son consecuencias de que conozcamos a Dios. Decir y hacer no sirve para entrar al reino de los cielos, a menos que tengamos comunión con Dios. La meta del cristiano no es hacer cosas, creer cosas. ¿Qué haremos por la eternidad con el Señor? Comunión con Él, comunión con Él. Así que esto nos lleva a pensar acerca de lo que hablaremos hoy. El que hace la voluntad de Dios. Versículo 21, me voy a centrar allí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Vamos a centrarnos en la voluntad de Dios. Esa pregunta de lotería: ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Es su voluntad? Y queremos eso para todo en la vida, y es elemento, ingrediente indispensable. Quiero la voluntad de Dios. Si te presentaras hoy delante de Dios y Dios se presenta delante de ti y te dice: Bernardo, pregúntame lo que quieras, ¿qué le preguntaría a usted? ¿Qué le preguntarías, Kelly? ¿Qué le preguntarías, no sé, ermitaño? Pedro, ¿qué le preguntarías a Dios? Pregúntame lo que quieras, que te lo contesto. Una vez se le presentó el Señor a un hombre que estaba loco, decía Señor, Señor, hacía 1000 cosas, pero no tenía comunión con Él, el apóstol Pablo. Y Pablo le hizo esta pregunta: ¿quién eres? Importante para nosotros, que tiene que ver con salvación. Y en segundo lugar, ¿qué quieres que haga? Dos preguntas que tienen que estar presentes en toda tu vida. ¿Quién eres? Y en base a eso viene nuestra salvación. ¿Quién eres? Eres Dios. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere el Señor que tú hagas? Ahora, ¿lo estás haciendo? Tal vez no le hemos preguntado. Empecemos a preguntarle. Y nuestro tema tiene que ver con el que hace la voluntad de Dios. Primer aspecto para considerar. Antes, ¿qué es la voluntad de Dios? Hablemos en términos generales y para acelerar. Es el plan, el propósito de Dios para tu vida, para la vida. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? Eso es. Es el deseo que Dios tiene para ti.
Dios nos ha creado para que vivamos dependientes de Él. Ahora esto es interesante. El mundo, no, yo no quiero. De Dios, nada que ver. De tu religión, no quiero saber nada. Yo soy feliz, me voy, hago esto, A, B, C, D, entro, no sé, a lo que quiera. Esa es mi vida. Vas a ser infeliz. Y el ser humano es infeliz. Hasta que se encuentre con Dios, yo necesitaba de Dios. Dios quiere que voluntariamente dependamos de Él. Él nos ha hecho, nos ha creado de tal forma que dependamos de Él. Pero Él nos dice, yo quiero que tu dependencia sea voluntaria. Puedo apretar un botón y te obligo. Lo puedo hacer, pero no quiero eso. Que voluntariamente vengas. La voluntad de Dios tiene que ver con qué quiere Dios para nuestra vida. ¿Cuál es su plan, su propósito, su meta? ¿Qué espera Dios de ti? El Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios tenemos algunas ideas equivocadas. Número 1, Dios no te dará un mapa, te va a dar comunión y relación. Todos quieren, yo quiero la voluntad de Dios y que Él me dé paso 1, paso 2, paso 3, que me diga en qué va a terminar mi vida de aquí a los 30 años que me quedan en este mundo. Que me diga exactamente cómo va a funcionar. Y todos queremos un mapa, un plan de ruta, ¿no? Dios no nos da eso, nos da relación, nos da comunión, nos dice, pasa tiempo conmigo. Ojalá tuviéramos, wow, ¿alguien sabe qué va a pasar de aquí un año con tu vida? ¿Sabes? Pero no que amas a Dios, no que sirves a Dios, no lo sabemos. Tengo ideas generales, estaré en los caminos de Dios, a qué desafíos nos presentará el Señor, pero no te va a dar un mapa de tu vida. Él te ofrece no un mapa, te ofrece comunión, te ofrece relación. Y esta será clave para que te desenvuelvas. Pero esa es una idea equivocada. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Dame el plan de vida. No, te va a dar comunión y relación. Otro error común. Si le pregunto a Dios cuál es su voluntad, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace Dios? Él va a terminar con mi felicidad. Él va, porque ya sé, Dios me va a decir que haga esto, ya no voy a ser feliz. Yo tuve la osadía antes de decir, Dios, ¿por qué me has llamado? ¿Por qué te he conocido a tal edad? ¿Por qué no te he conocido ya con 30, 40 años? Hubiera disfrutado la vida. Y la idea equivocada es esa. Si yo hago la voluntad de Dios y le pregunto cuál es su voluntad, Él es un aguafiestas espiritual. Me va a malograr toda mi vida, me va a dañar todo mi futuro, me va a decir que me vuelva monje. No quiero. No quiero la voluntad de Dios. Un error gravísimo. Dios no es un aguafiestas para tu vida. Sus caminos son más altos que los nuestros. Sus pensamientos más altos que los nuestros. Si tú piensas a 10, Él piensa a 1000 para ti. Pero no piensa en términos como tú piensas. Él piensa mucho más alto. Otro error común. No, Dios solo habla a los cristianos especiales. Habló a Pablo, le habló a Moisés. Tal vez capaz que le hable a algunos hermanos de la iglesia, pero a mí no. Otro error común. Dios tiene su voluntad para todos, para todos. Otro error. Dios me va a dar una experiencia, grandísima. A Pablo una luz que lo hizo caer. A los israelitas, nube, una columna de nube, una columna de fuego, Y a mí, Señor, ¿cuál es tu voluntad? No viene un ángel, no viene fuego, no viene un trueno del cielo. Otro error equivocado, que a veces pensamos, la voluntad de Dios va a venir con bombo y platillo. No es así, no necesariamente. Es que Dios, ya le he dicho varias veces, ¿cuál es su voluntad? Y Dios oculta su voluntad para mí. Él no me quiere decir. Le he preguntado, no me quiere decir. Otro error, otra equivocación. Dios te quiere decir. Y claro que sí. ¿Cuál es su voluntad?
en todo caso. Y quiero dividir en varios aspectos. Cuando la Biblia habla de la voluntad de Dios, se está refiriendo a varios aspectos. No siempre se refiere al mismo, así que he intentado colocar las diferentes formas, cómo se presenta este término, voluntad de Dios. La primera tiene que ver con lo que le vamos a llamar la voluntad oculta de Dios. Lo segundo, con la voluntad decretiva de Dios, lo que Dios decreta. Luego vamos a desarrollar rápidamente cada uno de estos aspectos. Luego podemos hablar acerca de la voluntad perspectiva o preceptiva de Dios, que viene de los preceptos, de sus normas. Estas están dadas a través de la ley, de su palabra. Y finalmente podríamos hablar de la voluntad específica de Dios. Es el plan puntual y específico para situaciones específicas para la vida particular de alguien. De manera general vamos a hablar acerca de estos 4 puntos. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Yo pensaría, ¿se refiere a la voluntad oculta de Dios, a la voluntad decretiva de Dios, a la voluntad preceptiva de Dios o a la voluntad específica de Dios? Todo el mundo quiere saber cuál es su voluntad, pero tú tienes derecho a preguntarle a Dios si estás dispuesto a obedecer su voluntad. Si no, no funciona. Si le dijeras, Dios, quiero saber tu voluntad, si Él te contestara con una pregunta y te diría, ¿para qué? ¿Para qué quieres saber mi voluntad? ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Sí, yo quiero saber. ¿Para qué? Bueno, para ver si eres bueno o no, tal vez otra cosita me conviene. En fin, hablemos entonces acerca de estos aspectos a los que la Biblia se refiere como voluntad de Dios. Y el primero tiene que ver con algo que a veces lo pasamos muy por arriba. Deuteronomio capítulo 29. Este es un pasaje que muestra muchísimo de algo acerca de Dios y lo que se nos ha dado a nosotros. Deuteronomio 29. Ahora entendamos, es Moisés quien está dando la norma al pueblo de Israel, a una nueva generación. Antes de que entren a la tierra prometida, les dice, miren, vuestros padres han vivido todo esto, ellos han visto los milagros, las hazañas en Egipto, las plagas, cómo el mar se abrió y todo eso. Ustedes no, y les repite toda la ley y les dice, esto es importantísimo. Y allí en ese marco de predicación de Moisés, les dice lo siguiente. ¿Quién quiere leer Deuteronomio 29? Ok, aquí nuestra hermana Carol. Amén. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas. ¿Qué cosas secretas? Pertenecen a Dios. Hay cosas que Dios ha puesto y son ocultas, no lo vas a saber. Imposible que lo sepas. No sabes, no hay posibilidad. Ni el ser humano alcanza a entender la mente de Dios. Así que hay una área, cuando habla de la voluntad de Dios, podemos entender que hay cosas que Dios ha guardado para sí mismo y no las ha dado a conocer a nadie. Así que hay cosas que Dios no ha revelado a los hombres, Dios se las ha reservado para sí mismo. Y ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, ¿a cuál voluntad te refieres? Y empecemos, hay cosas que Dios no ha mostrado al hombre. Pero la segunda parte del versículo dice, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Cuáles son esas? ¿Para qué son esas? A fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. La primera voluntad a la que podemos hacer referencia es la que nadie va a saber. Dios se ha reservado cosas para él y que el hombre no va a alcanzar a entender sus designios. Pero yo quiero saber lo que Dios no ha mostrado. Estás perdiendo el tiempo. No funciona así. Dios dijo, esto es para mí y punto. Somos personas con muchas limitaciones, con una mente finita y no vamos a alcanzar a entender todo lo que es Dios. ¿Cómo le explicas a tu hijo? Mami, ¿a qué hora sale el sol? Papi, ¿a qué hora sale el sol? Mira, hijo, el sol no sale.
El Sol es un astro, es el astro rey, elemento central de nuestra Vía Láctea, o de nuestra galaxia, mejor, de nuestra galaxia, y es la Tierra la que da vueltas a una velocidad tal, inclinada a grados tal, y le coca-coleas, ¿no? Lo mareas, ¿o no? Demasiada información, mucho para una mente de 5 años. ¿Cómo será el Señor y Dios con todo el vasto conocimiento que tiene? Creo que simplemente, yo pienso, quedaría liquidado si intento asomarme a eso. Pero lo que Dios ha revelado, dice el versículo 29, es para que lo cumplas, para que lo hagas, para que lo enseñes a tus hijos. Y aquí hablamos entonces acerca de el segundo aspecto que tiene que ver con la voluntad decretiva de Dios. ¿Saben? Hay cosas que Dios ha designado en su interior, en su planeamiento. En teología le llaman en sus diseños, en su proyecto. Él aún dijo, va a venir el hombre y va a ser creado, y el hombre va a pecar, va a estar mal. Pero yo designo, yo en mi voluntad formulo el camino para que el hombre sea salvo. Un día bien señalado, bien específico, vino Jesucristo a este mundo, y la Biblia nos dice que en el cumplimiento de los tiempos vino Jesús. Podía levantarse el mundo y decir, no queremos que venga. Podía el mundo hacer un meeting, una huelga o lo que sea. Los decretos de Dios y la voluntad decretiva de Dios es la voluntad infalible, irresistible, que lo que Dios dice, eso se cumple. No va a tener nada de obstáculos. No puede tener. ¿Quién se puede oponer a la mente de Dios en su voluntad decretiva? Nadie. ¿Tú crees que si Dios dice, a ver, voy a hacer esto, que llueva cuando el cielo esté así y llueve? Alguien va a decir, no queremos que llueva, vamos a poner cambiamos la atmósfera y que no llueva. Lo que Dios decreta, sucede. La voluntad decretiva de Dios tiene que ver con el designio de Dios que Él planifica, organiza, y esto es irresistible. Así que en ocasiones su voluntad también se da a conocer con el tiempo. Nadie sabía cuándo vendría Jesucristo. Y vemos hoy en la historia, wow, vino en el año tal. Y sucedió así. Y el designio de Dios no falló. Dios dijo, sea la luz, y sucedió la luz. Nadie se resistió. La primera, que es la voluntad oculta, tiene que ver con lo que está reservado para Dios. La segunda tiene que ver con lo que nadie se puede resistir a Dios. Pero habrán cosas que podremos entender después del tiempo. Hay cosas que suceden. Ahora entiendo, han pasado los años, había sido sí la voluntad de Dios. Y, wow, puedo entender, por eso Dios hizo esto. Ahora entiendo, ¿por qué pasó esto y esto? No teníamos nada que hacer. En ocasiones vamos a tomar decisiones y uno dice, ¿es la voluntad de Dios esto o no? ¿Es o no? Y uno dice, bueno, voy a tomar esta decisión. Y con el tiempo, te das cuenta, al día siguiente, en unos días, en unos años, sí había sido la voluntad de Dios. No había sido, me equivoqué, estuvo mal. ¿No? Así que pensemos, no siempre vamos a tener todo claro. Y cuando la Biblia habla de la voluntad de Dios, hace referencia a varios aspectos. Lo englobamos de esa forma. Pero ahora vamos con lo que nos compete a nosotros. Hemos hablado de la voluntad oculta, lo que Dios sabe, tiene y lo que Dios quiere y no nos ha compartido. Número 2, de lo que Dios dice que va a suceder y esto no es capaz de ser detenido por nadie, va a suceder y va a suceder, te guste o no te guste, nadie puede resistirse. Pero la segunda parte de Deuteronomio decía, mas las cosas reveladas son para los hombres. Y esta es la voluntad preceptiva, o sea, de precepto,
de norma, de ley. Hermanos, esta parte de Deuteronomio nos dice así, y repito, mas las reveladas son para nosotros. Esto nos compete. Esta voluntad de Dios nos compete a ti y a mí, para nuestros hijos, para siempre, para que tú las enseñes a tus hijos, para que las repitas, para que esté contigo siempre. Y a esta es a la que tenemos que empezar a dedicarnos. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? No tiene que ver con la voluntad oculta, ni con la voluntad que es con decretos, que es irresistible. Tiene que ver con esta, en principio. ¿Qué espera Dios de ti? Así que esta está dada para nosotros, a través de su ley, a través de la palabra. Fíjense en el detalle que hace Moisés. Para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Su voluntad está expresada en su palabra. No solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero principio en el Antiguo Testamento, allí en el Pentateuco. ¿Quieres saber qué piensa Dios? ¿Cuál es su manera de concebir las cosas? ¿Qué piensa Él sobre el TikTok? ¿Qué opina Dios sobre el TikTok? ¿Qué opina Dios sobre, no sé, el Facebook? ¿Qué opina Dios sobre, no sé, los aspectos que están en esta vida moderna? Entiende la mente de Dios a través de su palabra. Ah, pero ahí no habla de TikTok, no habla de WhatsApp, no habla de películas, ¿qué? Pero habla de principios aplicados para nuestra vida. Así que la voluntad preceptiva es de los preceptos de Dios, de ahí viene el término preceptivo, está dada para nosotros, expresada a través de su palabra. Y aquí está el punto. Debemos aprender a aplicar la palabra de Dios a los detalles, a las situaciones específicas de la vida diaria. Yo quiero saber dónde voy a trabajar. Yo quiero saber dónde voy a estudiar. Yo quiero saber con quién me voy a casar. Yo quiero saber qué voy a hacer. La Biblia no me dice eso. ¿Qué vas a hacer entonces? Toma los preceptos de Dios y aplícalos a esa situación específica. Hay principios, honestidad, ¿no es cierto? Un principio, decir la verdad. Ah, pero aquí me han ofrecido un trabajo donde yo tengo que estar, no sé, dando informes equivocados. Ya sabes por dónde va. Yo tengo que hacer un trabajo que tiene que ver con, no sé, está mal el alcoholismo, pero voy a ser, no sé, gerente de la licorería que está allá. ¿Cómo aplicamos el principio bíblico a esa situación específica? ¿Creen que va a venir un ángel y va a decir, mira, qué bueno que puede ser gerente y administrador? Y no abras la licorería, abre un restaurante. ¿Creen que va a venir un ángel a decir? No, aplicación de principios. Los principios de la ley los tienes que aplicar a cada detalle de tu vida. Y para eso tenemos que entender la ley de Dios. Para eso tenemos que describir, escudriñar, ver a través de las historias, narraciones, cómo es que Dios resolvía algo. ¿Qué pensaba cuando había un conflicto entre dos personas? Cuando había un conflicto entre, no sé, dos clanes. Aplicación de principios. Dios quiere guiarte, Dios quiere hablarte, pero está su voluntad preceptiva, los preceptos que te tienen que guiar toda la vida. Señor, ¿y con quién me voy a casar? A, B, C, D, tal vez hay un abanico de posibilidades. Ojalá fuera así. A veces parece ser que es así. ¿Y con quién? Aplicación de principios. ¿Es cristiano? ¿Es cristiana la persona en la que estás pensando? ¿Es madura? ¿Te va a llevar a caminar con Dios o te va a llevar a desviarte de Dios? Dios, pero tiene un nombre bonito. No tiene que ver con el nombre. Tomo el trabajo, me caso con alguien, estudio tal cosa. ¿Qué hago? Son situaciones puntuales, aplicación de principios.
y empieza a aplicar. Cuando tú ves todos los principios, allí tú puedes decir, ok, parece que todos encajan. El que encaja menos no será su voluntad. Pero todos cumple excepto uno. Es bueno, es trabajador, es pila, se lleva bien con es todo, pero solamente no es cristiano. Ese es un punto interesante. Aplicación de principios. Puede ser que todo esté mal, pero tiene un elemento importante: cree en Dios, ama a Dios, busca a Dios. Tienes opción para seguir eligiendo y seguir aplicando principios. Hermanos, así es con trabajos, con estudios, en nuestra vida diaria, con todo. Veamos algunos pasajes. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Cuando me casé, la pregunta clásica de todos los que estaban casi alrededor era: ¿y cómo sabías que era la voluntad de Dios? Y uno se llena de argumentos, y sí, mira, vino un ángel y pasó esto, y una tormenta, no sé. Tiene que ser solo aplicación de principios. Jeremías capítulo 10, versículo 23, lo tenemos el pasaje allí. ¿Quién nos lee este pasaje? Amén. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino. El hombre dice: no, esto se resuelve así. Cuando un predicador dice: yo estuve en una iglesia, me llamaron, había una reunión de 200 personas, todos líderes, y discutían un tema y estuvieron como por casi una hora y no se ponían de acuerdo. Yo me levanté porque había sido contratado y tomado como pastor, y él dice: solo levanté la mano y pregunté: ¿y por qué no le preguntamos a Dios cuál es su voluntad sobre este asunto que ya tenemos una hora discutiendo y no nos ponemos de acuerdo? El anciano que estaba a mi lado, que era un abogado, dijo: no metas a Dios en estas cosas. ¿No vamos a meter a Dios en las cosas de Dios? Y el ser humano piensa así: no metas a Dios, esta es mi vida. Tú le entregaste tu vida a Jesús. No metas a Dios en esto. ¿Y entonces en qué se va a involucrar Dios? Comunión. Él quiere tener comunión con nosotros. Entonces dice: aunque el hombre piensa que es señor de sus caminos, señor de su vida, no es así, no funciona así. Es Dios quien va a ordenar nuestros caminos a través de su voluntad. Su voluntad no es algo místico, no es, a ver, ¿cómo va a venir? Tiene que ver, en primer lugar, toma lo que está en tus manos. ¿Saben? Es más fácil ir donde alguien que lee la suerte, te lee las cartas y que te diga: ¿qué vas a hacer el día de mañana? Eso es más fácil, porque indagar, buscar, estudiar y escudriñar la palabra de Dios y ver cuál es la voluntad de Dios de forma específica, eso lleva tiempo, eso cuesta. Entender: Dios iba a tomar esta decisión, quiero tomar esta decisión, pero ¿cómo lo mido con tu palabra? ¿Cómo mido esta decisión? Siguiente pasaje, el Salmo 32. Podríamos tomar todo el Salmo, pero no lo vamos a tomar. Veamos desde el versículo 6. Desde el versículo 6, 32, 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Versículo 8.
te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Señor, no sé qué hacer, yo te voy a hacer entender. Te haré entender, te enseñaré. No sé por dónde ir, te voy a enseñar, te voy a hacer entender el camino por donde tú tienes que andar. Esa es la voluntad de Dios, quiere guiarte, te quiere decir por dónde, para que no pises en falso. Veamos Isaías 58:11. ¿Quién nos lee este pasaje, por favor? 58:11. Hola. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. En las sequías, ¿te has encontrado seco en tu vida? A veces sí o no. No sé, yo sí. Amén, amén. Ok, secos, para ustedes es esto y para mí también. Jehová te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma, dará vigor a los huesos, serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Quiere guiarte. ¿Cómo? ¿De forma mística? ¿De forma invisible? Sigue mi voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Y estamos a ciegas. Es importante que tengas tiempo de comunión con Dios, que lo busques, que estés con Él, que le digas, Dios, aquí estoy, no sé por dónde ir. Señor, ¿qué paso tengo que dar? Encomienda a Jehová tu camino, dice este salmo. Confía en Él y Él va a hacer. Él va a rectificar tus veredas. Los caminos que has dado, Él los va a enderezar. Proverbios capítulo 3. Versículos 5 al 6. ¿Quién nos lee este pasaje, por favor? Proverbios 3. Amén. Por favor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios sabe que vas a fallar y se anticipa eso y dice, Él va a enderezar tus veredas, tranquilo, va a enderezar. Pero cuando va a enderezar, tú tienes que seguir ¿qué? ¿Consejos de quiénes? De la palabra de Dios. Hermanos, puedo confiar más en un asesor, puedo confiar más en un abogado, puedo confiar más en alguien que dice tener solución para mi vida. Pero si quiero no fallar en mi vida, confíe yo en los principios de la palabra de Dios. Todo lo demás es falible, todo, susceptible a que cambie, pero Dios no. Él diseñó la vida. Uno de mis salmos favoritos es el 1. Acompáñenme, por favor. No porque sea favorito lo leo, pero creo que es atinado. Salmo 1. El Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 3 prohibiciones, ¿cuáles son? Consejo de malos, o sea, tienes que saber a quién pides consejo. No abras tus oídos a todo el mundo. Consejo de malos. Número 2, camino, o sea,
Si yo hago lo que los demás hacen, pecando, estoy mal. Funciona mal. Número 3, ni en silla de escarnecedores seas, estos burladores, estos mofadores. Y uno se mofa y se burla de Dios muchas veces con su vida, sus acciones. Ahora, fíjense los aspectos que hay que tener. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Un elemento para cumplir. Uno solo. En la ley de Jehová. Voluntad preceptiva de Dios. ¿Cómo vas a saber cuál es la voluntad de Dios? Porque en su ley, en su palabra, yo medito de día y de noche. Yo estoy todos los días, me dicen loco, fanático, pero estoy ahí. Porque quiero enderezar, corregir mis pasos. ¿Cuál es el resultado? Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Me he puesto a pensar en esta semana, en este pasaje. Dios, yo quiero que todo lo que haga prospere, porque a veces he hecho algo y ha fracasado. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado o no? ¿O solo yo soy el único fracasado en esta sala? He fracasado. Y me he puesto a pensar, ¿qué hago para evitar el fracaso? Primero, ¿qué cosa no debo hacer? No voy a seguir consejos malos. No voy a hacer cosas que hacen los pecadores. No voy a ser un burlón de las cosas sacras, por lo menos. Y voy a meditar de día y de noche en la palabra de Dios. 4 aspectos, 3 que no tengo que hacer y uno solo que tengo que hacer. Y ese va a limpiar mi vida, va a ordenar mis pasos. Y el versículo 3 quiero que sea para mí: todo lo que hace prosperará, todo. Sé que voy a tener lecciones y errores de los que voy a aprender seguramente. Y no es que voy a ser infalible, pero ahora mis fracasos no serán como los fracasos sin Dios. Que yo tomé las cosas por mis riendas, voluntad preceptiva de Dios. Empieza a evaluar tu vida bajo los principios bíblicos y coloca. Tenemos que saber y aprender a aplicar la palabra de Dios a cada situación específica, a cada detalle de la vida. Así encontraremos su voluntad. Pero no termina todo. Y termino yo con esto. Hay una voluntad específica, puntual de Dios para situaciones y personas, situaciones específicas en tu vida. Puede ser que yo he evaluado, Señor, ¿qué trabajo voy a tomar? ¿En Cusco, en Lima, en Arequipa, en Trujillo, en Miami, en dónde? Puedo poner en tamiz los principios bíblicos. Ok, este me lleva y me desvía. En primer lugar, todos los preceptos de Dios me llevan a la santidad, a la santificación. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Santificación. Por ahí va, por ahí empieza. Pero allí tal vez has evaluado y todos parecen ser iguales. Dios, ¿con quién me voy a casar? Hay 5 propuestas. Bueno, ¿cuál te lleva a la santidad? ¿Cuál te conduce a la santidad? ¿Qué trabajo voy a tomar? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? ¿A dónde voy a salir? ¿Qué viaje voy a tomar? Santificación. Pero cuando requerimos guía específica para asuntos puntuales, Dios ofrece respuestas cuando lo buscamos. Hay aspectos específicos que Dios quiere hablarte de forma específica, pero eso no se consigue con un manual solamente. No se consigue con, ahora sí, voy a ayunar 2 horas y ya consigo. No. Comunión continua con Dios. Por eso Jesús dice, no todos los que me dicen Señor van a entrar al reino de los cielos. No todos los que hacen milagros van a entrar al reino de los cielos. No todos los que están simulando tener una vida en comunión conmigo van a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad.
Y entonces, ¿cuál voluntad de Dios? ¿La oculta? No, porque esa no te compete. La decretiva no, porque no puedes obstaculizar, ni siquiera puedes ayudar. La voluntad que tiene que ver con mis preceptos, preceptiva. Y la voluntad específica de Dios para ti. Hay cosas que Dios espera de ti, hay cosas que Dios quiere de tu vida. En términos generales son la santidad, la comunión continua contigo. Así que Dios tiene salidas específicas para situaciones específicas. Me gusta este dibujo. A veces me he sentido solo. Tal vez tú también, no sé. Yo he dicho, Dios, gracias porque estás conmigo. Gracias. Porque ese yugo que yo no puedo llevar, esa carga que yo no puedo llevar, se me hace complicada. Mira, he llevado mi vida a una enmarañada tal que un día estuve en un aprieto terrible. Le dije, Dios, por favor, sácame de esta. Esta vez sácame de esta. Me sacó. Y otra vez me volví a meter. Sácame de esta. Hermanos, comunión con Dios. Sabe Él de tu corazón. Sabe de tus temores, de tus expectativas. Sabe lo que tienes. Y Él tiene una voluntad específica para situaciones específicas. Termino con este pasaje. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Enséñame. Hermanos, no es si estamos en la iglesia, no es si hacemos buenas cosas, no es si decimos o tenemos excelente teología, es si tenemos comunión con Dios. Todo lo demás tiene sentido y tiene su base en la comunión, en la comunicación con Dios a diario. Enséñame a hacer tu voluntad, porque no la sé hacer por mí mismo, no tengo la capacidad. Y quiero respuestas específicas para este corazón tal vez agobiado, para este corazón que me tiene un poco apretado. Y Dios tiene salidas para ti. Me hace pensar, solo no va a obtener respuesta el que no busca respuesta. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se te va a abrir. Busca por la voluntad de Dios. No fracases en ese aspecto y no fracasarás en tu vida. Dios no te va a dar un mapa, te va a dar comunión y relación. Búscalo a diario. Haz tus devocionales. Busca al Señor, que su Espíritu Santo te llene y busca ser dependiente de Él. Todo lo demás, si no, se va a convertir en una buena religión y en un buen club que se llama iglesia, a menos que tengas comunión firme con Dios. Pongámonos de pie, por favor. Señor, oramos. Todo el mundo quiere saber cuál es tu voluntad. Y nos es fácil pensar, si yo oro y que tú traigas una visión y me des rapidísimo una respuesta. Pero no quiero indagar en tu palabra, en tus principios, cómo piensas. Porque tu ley y tu palabra demuestra tu carácter, tu corazón, tus gustos, tus simpatías, las cosas que te desagradan. ¿Cómo sé que mentir no te agrada? Porque tú dices que no esté mintiendo en tu palabra. ¿Cómo sé que no tengo que buscar algo en yugo desigual? Porque eso te desagrada. Porque tu palabra lo dice. Ayúdame a encontrar, Señor, en tus preceptos esa tu voluntad. ¿Cómo sé que tú le llamas bueno a algo cuando yo le digo malo? Y cuando tú le dices malo, a veces yo le digo bueno. ¿Cómo sé que estoy bien? Porque tengo que ver tus preceptos, tu ley, tu palabra. Escudriñar, por eso cuesta. Señor, y aun cuando evaluamos, escudriñamos y vemos todas las posibilidades,
Hay ocasiones donde encajan estas y son 2 o 3 opciones al parecer, por lo menos 2. Y uno dice: Dios, ¿cuál es tu voluntad? Señor, tú ofreces respuestas específicas cuando te buscamos de forma específica también. Y a veces dejas, Señor, que actúe en nuestra vida, nuestra mente, nuestro razonamiento, nuestro sometimiento a ti, y guardas silencio. Y piensas: Señor, a ver qué vamos a decidir. Y queremos decidir por lo que es mejor y así someternos a tu voluntad. Y tenemos que evaluar, tenemos que ver qué es lo que más nos lleva a tus propósitos y qué es lo que más nos aleja de tus propósitos, qué es correcto, qué es honesto. Señor, ayúdanos a encontrar tu voluntad, porque fuera de esta no somos nada. Fuera de tu voluntad no alcanzaremos la redención y el cielo. La salvación es gratis, Señor, pero al estar contigo aprendemos a caminar y a someternos a ti. Y tú has dicho que solo los que hacen la voluntad tuya entrarán al reino de los cielos. Entonces ayúdanos a encontrar este corazón que debe ser el elemento central en nuestro cristianismo. Señor, tenemos buenas ideas, grandes proyectos, Señor, pero a veces están fuera de tu voluntad. Por eso no sirven. Por eso va a ser una inversión en vano. Por eso mi vida se ha desperdiciado por gusto. He involucrado fuerzas, tiempo, recursos, porque no te he preguntado, porque no he acudido a ti. Menos he querido evaluar mi vida, Señor. ¿He querido evaluar las situaciones? No. Dios, ayúdanos a encontrar tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y te alabamos, Señor. Amén.